Hablemos de una de las mentes militares más brillantes de la historia, Napoleón Bonaparte. Una figura que, literalmente, redibujó el mapa de Europa y cambió para siempre las reglas de la guerra. Pero a ver, empecemos con algo que quizás sorprenda. A pesar de ser un estratega sin igual en el campo de batalla, Napoleón no era precisamente un maestro del ajedrez. Y esto nos lleva a una pregunta muy interesante sobre cómo funcionaba realmente su mente. Es que son dos mundos completamente distintos. La mente de Napoleón era una tormenta. Estaba diseñada para el caos, la velocidad y la intuición de una batalla real. Él se movía como pez en el agua bajo presión psicológica, con acción inmediata, no en el mundo paciente y teórico del ajedrez. Ok, entonces, para poder entender sus estrategias, primero tenemos que conocer sus herramientas. Hay que ver cuáles eran las piezas con las que jugaba en su tablero, que era Europa entera. A ver, en esa época no había radios ni nada por el estilo. Luchar así, pegaditos, era clave. Permitía a los oficiales dar órdenes con la voz o con tambores. Concentraba el fuego de los mosquetes, que no eran muy precisos, la verdad. Además, mantenía la moral alta y, sobre todo, era la única forma de no ser barridos por una carga de caballería. Y aquí estaba el gran dilema de todo general. La formación en línea era básicamente un muro de disparos. Genial para la defensa, pero moverla era una pesadilla y los costados quedaban súper expuestos. La columna, en cambio, era como una lanza, rápida, ideal para romper las líneas enemigas, pero muchos menos hombres podían disparar. La clave era saber cuál usar y cuándo. Y esta era la respuesta definitiva a la caballería. El cuadro de infantería, una verdadera fortaleza humana. Con las bayonetas apuntando a todas partes, los caballos simplemente no se atrevían a cargar. Era una defensa casi perfecta, pero tenía un problema. Se convertía en un blanco inmóvil y perfecto para la artillería enemiga. Ahora sí, pasemos a la que quizás fue la innovación más revolucionaria de Napoleón, el sistema de cuerpos de ejército. Lo que hizo fue increíblemente inteligente. Dividió su gigantesco ejército en mini ejércitos que podían operar de forma independiente. Cada uno tenía de todo: infantería, caballería, artillería. Esto los hacía ágiles, flexibles y mucho más rápidos que cualquiera de sus rivales. La genialidad del sistema estaba en cómo operaba. Imaginan esto, varios cuerpos avanzando por separado, en un frente súper amplio, lo que confundía totalmente al enemigo sobre cuál era el ataque principal. Y una vez que encontraban el punto débil del adversario, ¡pum!, todos convergían como un puño cerrado, concentrando una fuerza masiva para aplastarlo. La batalla se ganaba antes de que el otro supiera qué le había golpeado. Es que Napoleón entendió algo fundamental. La velocidad no es solo para llegar antes, es un arma. Para sus enemigos era como si él pudiera doblar el mapa a su antojo, apareciendo donde y cuando menos se lo esperaban. Veamos cómo usaba el movimiento para mantenerlos siempre un paso por detrás. Para él cada movimiento contaba. El despliegue rápido era para sorprender. La movilidad estratégica le permitía elegir el campo de batalla. Pero fíjense en esto que es clave. Incluso una retirada era una jugada ofensiva. Era una retirada calculada para hacer que el enemigo lo siguiera directo a una trampa. Una genialidad. El impacto de todo esto fue tan brutal que el historiador William Napier lo puso a ese nivel, comparando sus campañas con las del mismísimo Alejandro Magno. Con eso nos damos una idea de la revolución que provocó. Pero la guerra napoleónica no era solo fuerza bruta y velocidad. No, la verdadera batalla muchas veces se libraba en la mente del oponente. Ahora vamos a ver cómo el engaño era una de sus armas más letales. Porque al final del día, toda su estrategia, todas las marchas forzadas, todos los engaños, apuntaban a un solo objetivo: forzar una batalla. Una sola, la batalla decisiva. Su meta era aniquilar al ejército enemigo en una tarde y ganar la guerra de un solo golpe. Su obra maestra absoluta fue Austerlitz, en 1805. El plan es digno de estudio. Primero, debilitó a propósito su propio flanco derecho, como si fuera un cebo irresistible. Los ejércitos ruso y austriaco, claro, cayeron en la trampa. Bajaron de una posición elevada clave, los Altos de Pratzen, para atacarlo.
Y justo en ese momento, Napoleón lanzó una fuerza enorme que tenía escondida. Tomó esas alturas y partió el ejército enemigo por la mitad. Fue simplemente perfecto. Justo antes de lanzar el ataque que definiría la batalla, se dice que se acercó a su mariscal Soult y le dijo estas palabras. Capturan a la perfección la confianza que tenía en su plan. Sabía que la trampa estaba a punto de cerrarse. Pero bueno, a pesar de todo su genio, sabemos que su imperio no fue eterno. Así que pasemos de sus grandes victorias a su caída y al impacto increíble que dejó en la historia militar. El fin de la historia llegó en Waterloo. Y aquí la ironía es tremenda. Napoleón, el maestro del ataque por el flanco, fue derrotado precisamente por un ataque por el flanco, cuando llegaron los prusianos en el momento justo. Fue, en cierto modo, víctima de su propio invento. Pero su derrota no borró su legado, para nada. De hecho, lo consolidó. Su sistema de cuerpos de ejército se convirtió en el estándar para todos los ejércitos modernos. Sus campañas se siguen estudiando en cada academia militar del planeta. Y sus prácticas son la base de simulaciones y juegos de estrategia hasta el día de hoy. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Alguien que cambió las reglas del juego de una forma tan radical? ¿Qué lecciones podemos sacar de su historia sobre estrategia, sobre velocidad, sobre engaño que apliquen a nuestro mundo actual? Quizás ahí, en esa pregunta, reside su verdadero legado. Gracias por acompañarnos en este recorrido.